Vamos a hablar entonces de pompas a satélites con los prismáticos de la optimización. La palabra prismáticos aquí hace alusión a que no vamos a entrar de lleno en nada, lo vamos a ver todo desde lejos porque se trata de una conferencia de divulgación y bueno, pues para enlazar puntos que a lo mejor pueden aparecer como dispersos y va a ser la optimización la que nos va a guiar como línea conductriz a lo largo de la conferencia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar realmente? Pues vamos a hablar de la optimización tanto en la comprensión del mundo natural, en los fenómenos naturales, entendiendo por los naturales, incluso los físicos, químicos y los biólogos, como en la actuación y control por medio de creaciones artificiales de las sociedades humanas. En el primer caso vamos a basarnos, a modo de principios en las leyes de Newton, sencillamente los movimientos sistematizados después de Principia Matemática. Por el contrario, luego hablaremos un poco de la teoría de control y cómo esos principios que uno puede reconocer en la naturaleza están también presentes a la hora de diseñar maneras de actuar sobre sistemas y a veces sistemas muy complejos. Pero empecemos muy desde el principio y uno puede comentar cómo ya en la Eneida, en la descripción que nos hace Virgilio de la Eneida, pues en el siglo antes de Cristo, nos habla de que mucho antes de él, en el año 814 antes de Cristo, Eneas, princesa fenicia, huye de su hermano, el rey Pigmalión, y llega a Numidia, donde compra una parcela que va a significar luego el nacimiento de la fundación de Cartago, al rey Jarbas, y este le pone una condición con una treta, digamos, muy sofisticada, y es que, bueno, sí, le deja instalarse allí con su séquito, ella va en un barco con todo su séquito, y le pone como condición que no podrá ocupar más que el terreno que pueda limitarse por la piel de un toro. Bueno, pues se sabe, y antes de Virgilio, de hecho, queda constatado ya en las obras del siglo III antes de Cristo, es decir, 2 siglos antes de Virgilio, hay ya constancia de que la actitud de Eneas fue la siguiente. Primero cortó la piel de un toro en finísimas tiras que llegaron a ocupar una longitud de 1000 metros, y luego, entre todas las curvas que podía diseñar, que podía utilizar como estrategia, acudió a aquella curva cuya longitud encerraba la región de máximo área. Bueno, y lo que hizo quedó reflejado en muchísimas obras, tanto de la literatura como de la pintura, y es elegir el círculo. De manera que es una primera forma de optimizar. Vemos que las geometrías más perfectas, digamos, tienen propiedades muy emblemáticas. Pero pasemos a otro lugar bien distinto de Cartago, y es la estrategia que adoptan los esquimales. Los esquimales, que viven a la intemperie, por decirlo así, lo que intentan es que la superficie que encierre su casa pues, sea la de mayor volumen, y todo ello con el menor de superficie, para intentar, como digo, por un lado optimizar el contenido, pero por otro lado el contacto con el exterior. Y de nuevo la respuesta adoptada es la semiesfera, no pueden la esfera entera, pero la semiesfera. Aparecen, por tanto, como estoy mencionando, una perfección de la geometría que ya había sido señalado por Pitágoras, Copérnico y tantísimos autores. En particular, nacen una serie de problemas, los llamados problemas isoperimétricos, en donde lo que uno fija es el perímetro y lo que intenta es, fijado ese perímetro, ver cómo son las áreas de las figuras encerradas por esa condición, por esas curvas que obedecen esa condición. Estos problemas isoperimétricos datan ya de tiempo de Aristóteles, hay, por supuesto, testimonios de Arquímedes, Zenodoro,
y hacen alusión a nociones que, aunque son muy intuitivas, la matemática rigurosa ha tardado en poner como digo, en total claridad. Son la noción de longitud, de área y de volumen, y que alcanzaría en la obra del alemán Schwarz el máximo de, digamos, su detalle, en donde esas desigualdades llamadas isoperimétricas que nos relacionan en el plano, por ejemplo, el perímetro y el área, o bien en el espacio, el área y el volumen, pues son cuantificadas exactamente en esos términos que están viendo ustedes, de tal manera que en el plano el perímetro al cuadrado es siempre mayor o igual que 4 veces pi el área, y de hecho ambas relaciones son estrictas, salvo en el caso del círculo o la esfera, en donde son iguales. Es decir, recíprocamente, si alguna área o algún cuerpo en el espacio verifica esa igualdad, necesariamente tiene que ser o bien un círculo en el caso del plano, o bien una esfera en el caso de 3 dimensiones. De manera que algo que estaba en el ambiente pues no es probado con todo rigor hasta, digamos, bien, la segunda mitad del siglo XIX, en alguna manera. Pero todavía podemos utilizar un poco más de preámbulos antes de entrar más de lleno, apelando al arte. Y es que hay una bella estampa de Murillo, que no he conseguido la reproducción, pero sí de otros autores, en donde estos autores reflejan la atención, especialmente de los niños, pero también de los mayores, en la belleza de esas pompas de jabón que adoptan figuras esféricas y esa etereidad en el sentido de tener una capa finísima de grosor. Bueno, pues son superficies esféricas que tienen un área mínima, en el sentido que si yo doy la vuelta al argumento que utilizaba antes de fijando la longitud, antes decía yo, para una longitud dada, ¿qué figura es la que encierra mayor área? Puedo hacer lo contrario y entonces fijar el volumen y buscar aquella figura que tiene un área mínima. Bueno, pues de nuevo la esfera es una figura tridimensional que goza de esta propiedad y que en realidad digamos, comparte con otras superficies de 2 dimensiones en el espacio tridimensional la propiedad de tener un área mínima. ¿Qué significa en realidad superficie de área mínima? Pues significa que si, por ejemplo, yo hago con alambres, hago un marco y lo sumerjo en una superficie jabonosa, yo al meter eso, como digo, en ese contenedor con jabón, al sacarlo voy a obtener una superficie tal que si yo intentase unir los extremos de ese marco metálico con cualquier otra superficie, el área que necesitaría sería mayor. De tal manera que este marco configura una superficie que tiene una propiedad de optimización. Lo mismo sucede si ponemos 2 cristales muy cercanos unos a otros y los sumergimos en una superficie, en una solución jabonosa. Al sacarlo, lo que obtendremos son polígonos o, digamos, configuraciones que curiosamente tienen unos grados de intersección muy concretos. Si uno analiza con un poco de paciencia las intersecciones, puede adivinar una serie de ángulos que además intuitivamente se ve que son repetidos y curiosamente esos ángulos no pueden ser más que estos 3. Hay una estructura que la naturaleza selecciona y que se puede detectar con el uso de matemáticas profundas. Pero vamos un poco más allá todavía, y es que en el mundo animal también vemos una reproducción de superficies que nos hacen recordar esas intersecciones que veíamos en la superficie jabonosa al meter 2 cristales muy juntos unos de los otros. Esas superficies, una vez más, van a tener esta propiedad de área mínima
y la naturaleza es realmente, digamos, elige la optimización de esas superficies hasta tal punto que si se compara lo que se obtiene con un armazón metálico, esta figura de aquí abajo es el resultado de un armazón metálico que está formado por las líneas que se aperciben como más gruesas, en agua con jabón y se levanta y lo que se obtiene es prácticamente indistinguible del ala de un mosquito como es este que está aquí. En la naturaleza podemos apelar también a estructuras de células y animales de estructura muy sencilla, los radiolarios y los flagelados, que de nuevo producen superficies que tienen esta propiedad de tener un área mínima. De hecho, la estructura de los paneles de abeja también optimizan en algún sentido la superficie y en el mundo mineral el estudio de los sistemas cristalinos una vez más hace aparecer criterios de optimización en la naturaleza. Pero no ya en la naturaleza, como he avanzado, el hombre imita la naturaleza en sus diseños y este es un diseño muy característico de un gran arquitecto y ingeniero, que tenemos la suerte que todavía está vivo, alemán. 1925 fue la fecha de nacimiento de Frei Otto, un innovador, autor de muchísimas obras conocidas, y en particular, cuando él fundó el llamado Instituto de Estructuras Ligeras de Stuttgart en 1964, se valió de la configuración que adopta una superficie jabonosa justamente al adaptarse a un molde de hierros elegidos, eso sí, para que produzcan un cierto diseño, y aquí se ve en esta serie de fotografías como utilizando como base la maqueta producida por una superficie jabonosa, luego se fue reconstruyendo en la realidad. Frei Otto es también el autor de la cubierta del estadio de Bayern, de Múnich, y de nuevo utilizó superficies de área mínima. Pero hay muchos más contextos en donde la optimización imita a la naturaleza. Esta primera foto es un panel de mandos de Repsol en donde se pueden apreciar una serie de señales que hacen alusión a refinerías que están distribuidas a lo largo de la geografía. Y bueno, lo que se trata es de buscar un camino que optimice el recorrido, en el sentido que los camiones tienen que, en alguna manera, visitar, si no todas, prácticamente todas las refinerías. Y bueno, pues entre las muchas posibilidades, aquí vemos los resultados, son algo parecido a esto que he puesto aquí. Muy bien, eso estaba en la mente ya de un gran geómetra alemán, Steiner, que a mitad del siglo XIX introduce la teoría de grafos y para ello se vale de una maqueta analógica, de nuevo de superficies jabonosas. Lo que él hizo fue utilizar dos placas paralelas con unos soportes metálicos, lo sumergió una vez más en agua con jabón y entonces al levantarlo lo que uno ve es que la superficie jabonosa elige un recorrido. Como ya he dicho, se puede demostrar matemáticamente, esa superficie tiene área mínima. Sí, pero el área al estar formado por estar limitado por dos placas paralelas, lo que nos está diciendo es que el recorrido de la sección, la longitud en ese caso es mínima. Luego, efectivamente, este tipo de argumentos reproducen justamente los criterios que son utilizados en otros contextos de la teoría de grafos. Y por no dejar todavía la mecánica de fluidos es una fuente siempre lo ha sido históricamente, de matemáticas profundas y en particular cuando uno observa o bien una gota que se apoya sobre una mesa con distintas secciones, o bien una gota que pende de un techo en donde la acción de la gravedad llega a romper la gota. Bueno, pues eso se puede formular en términos matemáticos
analizando lo que sucede en el contacto entre dos fluidos. Realmente hay dos fluidos ahí, tenemos la gota de un cierto líquido y el aire que lo rodea, que es otro fluido. Lo que pasa es que la gota es un fluido incompresible y el aire es compresible, y hay una diferencia de presión. Hay una diferencia de presión entre la presión interna y externa. Pues bien, se debe a Laplace, Young y otros, el propio Gauss, el estudio de estas superficies que, como digo, delimitan dos fluidos, y ellos mostraron que esa diferencia de presiones afuera y dentro está obligada a ser proporcional por medio de una constante que se llama tensión superficial a lo que se llama la curvatura media de la superficie. La curvatura media de la superficie es la suma de las curvaturas dividida entre 2, y la curvatura lo que nos viene a dar es lo que se llama el inverso del radio de curvatura. Nos ha dado justamente una curva. No tiene mucho sentido hacer esto para una línea recta, pero los matemáticos llegamos a medir cómo de curvado está una curva en un punto a base de trazar una circunferencia que se adapte mejor, en un cierto sentido que se puede detallar, pero no lo voy a hacer yo aquí, y haciendo el inverso del radio encontramos el radio de curvatura. Cuando lo hacemos esto en el plano, hay dos direcciones privilegiadas, normalmente ortogonales entre sí, y eso definen dos radios de curvatura, que en unos casos puede ser positivo y en otros negativo. Por ejemplo, aquí tenemos una curvatura negativa y positiva para el otro lado. Y, como digo, la semisuma de los radios de curvatura tiene que ser proporcional a la diferencia de presiones, y esa es la verdadera ley para encontrar estas superficies que suceden ahí. Sucede entonces que justamente en el caso de área mínima, en este caso la curvatura media es constante, pero las superficies jabonosas, para ser minimales, han de tener justamente curvatura media cero. Y en la naturaleza y en el estudio de los procesos naturales, no solamente se ha analizado la estática, hemos hablado ahí de la fluidoestática, justamente la disposición de esas gotas, supuesto que están congeladas en el tiempo y no se van a mover, pero ya en el estudio de la dinámica de procesos que dependen del tiempo, pues enseguida apareció los procesos de optimización. Y eso nació de la mano de uno de los hermanos Bernoulli, Jean Bernoulli, quien en 1696 lanzó un reto al resto de sus contemporáneos científicos que consistía en lo siguiente. Dados dos puntos del espacio, pero que los vamos a imaginar en un plano, ¿cuál es la curva que les une? De tal manera que si un objeto se desliza por esa curva con la sola acción de la gravedad, pues recorra esa curva en el menor de los tiempos. Una primera intuición, uno podría imaginar que, bueno, como la recta es la curva de menor longitud, pues uno podría pensar que lo mejor sería que fuera un segmento rectilíneo. Pero no es así, porque la gravedad privilegia los puntos de mayor altura frente a los de menor altura. La aceleración que va a tener estos objetos pues va a ser mayor arriba que abajo, en el sentido de que la aceleración va a depender de la altura, y entonces ya enseguida se ve, y Jean Bernoulli en realidad cuando él propuso el problema sabía la contestación. Bueno, pues en realidad, ¿por qué lo propuso Jean Bernoulli? Lo propuso porque Galileo se había equivocado. El gran Galileo, el padre de la ciencia determinista en alguna manera, se había equivocado y había propuesto como solución de este problema un arco de círculo. Imaginaba que esto es la mejor de las respuestas, lo que se llama braquistócrona, la curva de más corto tiempo, debía ser un círculo, pero Jean Bernoulli disentía de esa respuesta, y para estar bien seguro lo publicó en una revista de la época y lo lanzó como reto. Bueno, pues en tan solo un año recibió las respuestas de su hermano Jacques, con quien por cierto no se va demasiado bien, de Isaac Newton, de Leibniz
y del Marqués de l'Hôpital. Y la respuesta es muy curiosa porque es una curva que lleva otro nombre si la invertimos, es la cicloide. La cicloide es la curva que describe un punto de por ejemplo, de una rueda de una bicicleta, la válvula, digamos, por caso, al moverse por traslación ese punto, de manera que se describe así una curva que no es un círculo, de tal manera que si le damos la vuelta, exactamente lo que encontramos es la braquistócrona. En el Museo de Florencia de la Ciencia se puede observar maquetas que hicieron para medir realmente las diferencias de tiempo al caer desde distintos puntos, justamente utilizando la línea recta y la braquistócrona. En realidad, la cicloide ya había sido una curva que había sido estudiada por distinguidos científicos de la época, Galileo, Pascal y otros muchos, y esa optimización a la hora de diseñar la curva da lugar ya, como digo, a unos trabajos pioneros en el tema, aunque por ser más exactos hay que mencionar los trabajos aún más antiguos de Fermat, mostrando que la luz se propaga de la manera más rápida posible, siguiendo rectas que se reflejan de cierta manera, o incluso en el trabajo también pionero y anterior al de los Bernoulli, de Isaac Newton, al diseñar el cuerpo de revolución de menor resistencia al aire, cuando se entiende lo de resistencia al aire de una cierta manera. Curiosamente, la respuesta de Newton, que nos sorprende porque lo que Newton llegó a obtener es que el mejor cuerpo es el que está chato en el borde, cosa que se sabe que no es así, pues sin embargo es el diseño de las naves espaciales de la NASA, porque sencillamente Newton utilizó una mecánica de fluidos anterior a Euler, que es la que se refería a gases, digamos, de muy poca concentración, que es justamente la que se encuentran gases del estilo de los que se encuentran las naves espaciales a altas distancias de la Tierra. Pero hay otras muchas curvas que están ligadas a la optimización y a esa época de la ciencia y que están, como te digo, también ligadas a la estática, en este caso a la elasticidad. Una de ellas, es muy importante, es la catenaria. La catenaria fue estudiada ya por Leonardo da Vinci, por supuesto Leonard Euler y otros muchos. Es una curva con nombre propio, en el sentido que no es una parábola, no es un trozo de hipérbola, es una curva con su definición intrínseca. Bueno, pues esta curva tan importante la vemos en nuestra vida cotidiana, en las arquitecturas y en los arcos, pero también la podemos ver una vez más en las superficies jabonosas, si el molde que metemos en agua con jabón son dos círculos concéntricos suficientemente próximos. Si están lejanos no lograremos que se forme ninguna superficie, pero cuando están suficientemente cercanos se forma una superficie de revolución, digamos, revolución en el sentido que es simétrica respecto a un eje ortogonal, y esta curva de los perfiles que se forma es exactamente una catenaria. De tal manera que esa catenaria es una curva omnipresente en muchos otros contextos. Al lado de la catenaria hay, bueno, pues el nacimiento de la elasticidad como ciencia, de la mano sobre todo de Euler y de Lagrange, pero previo a ello, pues hay los estudios de uso de la arquitectura, como son los de Vitruvio del siglo I a.C., los de Alberti y de tantos otros, que van a abrir camino a, como digo, a procesos mucho más profundos. Y curiosamente, cuando ya se conocían las leyes de Newton, ya estaba sistematizada la ciencia en unos principios sencillos, básicos, incontestables, salvo cuando uno se pone en el contexto o bien de la teoría de relatividad, es decir, velocidades cercanas a la de la luz, o bien en la de los átomos en la mecánica cuántica, pero salvo en, digamos, márgenes muy limítrofes, la mecánica newtoniana ya estaba siendo aceptada, cuando de pronto Maupertuis propone un principio que no es ya solo un principio con el que se va a poder modelizar y llevar a fórmulas, por decirlo así,
los procesos de la naturaleza, sino que él lo busca como un esquema filosófico del mundo. Tiene que haber alguna razón, decía él, tiene que haber alguna razón de tipo filosófico para que la naturaleza se comporte de una manera o de otra. Y él propuso, él no era matemático, no era físico, era científico en un sentido muy amplio, de hecho era casi más biólogo y geólogo que matemático y físico, era geógrafo también. Pero en 1746, como digo, casi 70 años después de Newton, propone las leyes del movimiento y el equilibrio deducidas de un principio metafísico que dice así: si ocurre algún cambio en la naturaleza, la cantidad de acción necesaria para este cambio ha de ser lo más pequeña posible, lo más pequeña posible. Por tanto, hace alusión a un criterio de optimización. Como digo, bueno, él apenas hizo una gran obra en ciencia, al menos en las ciencias físico-matemáticas, en particular, él siendo presidente de la Academia de Ciencias de Francia, pues capitaneó una expedición al Círculo Ártico donde pretendían analizar si la forma de la Tierra obedecía a la conjetura de Newton, según la cual estaba achatada por los polos, o por el contrario la de Descartes, que decía justamente por lo contrario. Bueno, eso organizó se produjo una controversia paralela al desarrollo de este principio de acción mínima, controversia que había nacido desde distintos puntos de vista. Primero, un holandés, Kenning, dice que, bueno, que no está claro que esa idea de que la naturaleza optimice las cosas se deba a Maupertuis, porque había una carta de Leibniz, casi 40 años antes, en donde ya alude a que, bueno, vivimos en el mejor de los mundos. Ese uso de la palabra mejor hace alusión justamente a esa idea de optimización entre lo posible, ¿no? Pero bueno, la polémica no se quedó aquí, entró en escena Voltaire y, digamos, puntos de vista en donde lo que venían a apelar es que la ciencia debe desarrollarse sin necesidad de apelar a esquemas de tipo religioso o incluso filosóficos. Y efectivamente, es que paralelo a Maupertuis está la obra de Leonhard Euler. De hecho, eran amigos, tenían una cierta amistad, y Euler había propuesto ya antes que Maupertuis, en el año 43, 3 años antes que él, había escrito con precisión qué era la acción de un fenómeno. La acción de un fenómeno es sencillamente un proceso, como digo, en movimiento, es sencillamente la energía cinética menos la energía potencial, supuesto que existe esa energía potencial como generadora de la fuerza externa. Bueno, pues efectivamente este estudio daría lugar a una parcela de las matemáticas. Leonhard Euler ya era un enorme, digamos, investigador, pero era también un gran docente. Y entre sus alumnos había un distinguido alumno, Joseph-Louis Lagrange, que contando tan solo 22 años, un verano, el 12 de agosto, escribió a Euler diciendo que él sabía cómo hacer de una manera un poquito más sencilla lo que él había recibido en las clases del propio Euler. Y le escribió una carta contándole, durante el verano, contándole lo que se le había ocurrido. La impresión de Euler fue que ese joven estaba abriendo todo un campo de las matemáticas que iba mucho más allá que sus propias enseñanzas, y fue Euler el que, al recibir la carta, le contestó diciendo que ese día, el día que Lagrange había escrito esa carta, había nacido un campo entero de las matemáticas que llamaría cálculo de variaciones en honor a la noción de variación que sistematizaba Lagrange. De tal manera que no suele pasar prácticamente en ningún campo de la ciencia, pero este de aquí, el cálculo de variaciones, tiene una fecha concreta de nacimiento. Nació con la carta de Lagrange el 12 de agosto de 1755.
Bueno, y esa teoría del cálculo de variaciones lo que viene a sistematizar es pues la noción de máximos, mínimos y puntos de inflexión, pero no ya en dimensión finita, en superficies que podemos tocar casi con la mano, sino en espacio de dimensión infinita, porque esos procesos son curvas y se puede mostrar que esas curvas dependen de infinitos parámetros, por lo tanto se mueven en un espacio de dimensión infinita. Bueno, entonces surge ahí la noción, como digo, sistemática de máximos, mínimos y puntos de inflexión. Son aquellos en donde el gradiente, el plano tangente es horizontal. Bueno, y eso luego nos permite clasificar en los puntos mínimos, que son aquellos en donde la curvatura pues, tiene un cierto signo, máximo, y punto de inflexión, que estarían a mitad de camino entre uno, digamos este de aquí, puesto que hay una curva local que crece, pero hay otra que decrece, mientras que en el entorno de un mínimo, todas las curvas que pasan por él le tienen como, pues eso, como un mínimo local. Bueno, Hamilton empezó a amargar la visión tan idílica de estos principios de acción mínima, mostrando que no solamente no es cierto que sea un mínimo, es que a veces la naturaleza elige el máximo, de tal manera que no es cierto lo que decía Maupertuis. Maupertuis lo proponía como axioma. Lo que Hamilton aclaró es que lo que puede haber es algo en torno a puntos estacionarios, entendiendo por puntos estacionarios la colección de aquellos puntos que tienen tangente igual a cero, pero que pueden ser, como digo, mínimos, máximos o punto de inflexión. Luego ya nacería, después de la obra de Hamilton, o digamos casi contemporánea, la obra matemática de Legendre, Jacobi y otros muchos que van caracterizando, según caso por caso, pues cuando la naturaleza o digamos el proceso optimiza o minimiza una acción o llega a maximizarlo. Es decir, se interesa entonces distinguir entre los puntos estacionarios. Y luego, un poquito más tarde, ya aparece el rigor matemático de la mano de una persona como Weierstrass, en donde empieza a llamar la atención de que puede haber planteamientos que no tienen solución, problemas que parecen intuitivamente fáciles y sin embargo se puede demostrar que son imposibles de resolverse, de ser resueltos, y eso llevaría luego más tarde a David Hilbert en su lista de problemas que propuso el año 1900, justamente en el cambio de siglo en París, hizo una propuesta de 23 problemas que de hecho determinaron la evolución de la matemática del siglo pasado, y uno de los problemas hace alusión justamente a esta idea de Weierstrass, que no siempre los problemas tienen solución. Preguntaba Hilbert, ¿es posible mostrar que los problemas de contorno, llamados así porque se plantean sobre intervalos abiertos y con datos en el contorno, que nacen del cálculo de variaciones, tienen solución si es que se define adecuadamente la noción de solución? Bueno, pues esa pregunta, como he dicho, atrajo la atención de los más prestigiosos matemáticos a caballo, digamos, del siglo XIX y siglo XX, como pudieron ser Gateau, Henri Lebesgue, Karateodori, Fréchet, Hadamard, Tonelli, Sobolev, Morrey, Bliss y muchos otros que fueron, digamos, marcando los jalones del avance del cálculo de variaciones. Pero también en el estudio de procesos, una vez más, que dependen del tiempo, al analizar qué sucede cuando el tiempo converge hacia más infinito, pues aparece en esta idea de la minimización, de la optimización. Y eso fue puesto de manifiesto en primer lugar por Dirichlet, luego más tarde de la mano de Poincaré y Lyapunov. Dirichlet sistematizó una idea bien intuitiva, y es que si por ejemplo dejamos caer una bolita sobre una superficie, pues esa bolita llegará a pararse, digamos, se estabilizará en un mínimo, justamente cuando el tiempo tiende hacia más infinito. Por el contrario, si yo suelto la bolita en un máximo, esa bolita, cuando el tiempo pase y converja en más infinito, terminará muy lejos
de donde ha empezado, es por eso que esta posición de equilibrio la llamaremos inestable, esto, el mínimo, que es una posición de equilibrio, le llamaremos estable, y luego pues hay equilibrios también parcialmente inestables, como son lo de los puntos de inflexión. La sistematización la hicieron Poincaré y Lyapunov. De hecho, Poincaré abrió digamos, el mundo a la teoría del caos, que luego más tarde un meteorólogo, Lorentz, encontraría y, digamos, potenciaría con ejemplos muy visuales. Y en España, porque han salido muchos nombres, pero ninguno español. Bueno, efectivamente, España ha ido siempre un poquito después. Y el primer texto en donde aparece explícitamente el cálculo de variaciones data de 1772 en una enciclopedia que Benito Valls realizó. Benito Valls estuvo en el Collège de France, en Francia, vino a España, llegó a ser presidente de la Academia de Ciencias Naturales, no existía todavía la nuestra, e incluso siendo presidente tuvo problemas con la Inquisición. Luego más tarde, por el contrario, aparecería la obra, un libro escrito por Echegaray, que contiene sus lecciones sobre el cálculo de variaciones en la Escuela de Caminos. Y por cierto es un libro muy al día para digamos, la época en la que estaba. No contenía ninguna investigación propia, pero sí daba una idea de que él estaba muy informado de los avances, especialmente de los especialistas franceses y italianos. Dos de sus alumnos en su discurso fueron nombrados académicos en esta casa, en la Academia de Ciencias, y en su discurso de toma de posesión hablaron y se citaron progresos en el cálculo de variaciones. Pero, por decirlo así, la primera contribución original en España, producida por un español, se debe a Esteban Terradas, su comunicación en el año 1912 en el Congreso de Cambridge, y habla sobre el movimiento de un hilo. Ahí ya sí son investigaciones enteramente originales que nacen esta vez de la mano de un español. Y luego, más tarde, Rey Pastor, en su impresionante libro de los problemas lineales de la física, también le dedica algún espacio y de hecho contribuyó con resultados originales también. En aquella época, efectivamente, la ciencia española estaba un poquito aislada, pero no tan aislada como uno cree y como nos dicen muchos libros de historia. Casualmente, yo he tenido el gran honor de ser el primero en encontrar testimonios de las relaciones de los científicos de la época con otros muchos. Y así, cuando se fundó la academia, esta academia, en 1847, en la lista de los académicos extranjeros aparecen nombres de un gran renombre, como pueden ser Humboldt, Faraday, Gauss y otros muchos. Yo descubrí esto preparando los actos que íbamos a realizar en el Congreso de Diputados con motivo del Año Mundial de la Matemática, y luego más tarde, justamente preparando un discurso, el discurso de apertura del año pasado de esta academia, pues entré realmente a buscar los originales. Yo sospechaba que tenía que haber cartas de aceptación y de correspondencia de esos sabios con los científicos españoles. Nadie en la academia me pudo decir dónde estaban y sencillamente yo me puse a buscar en los fondos antiguos y encontré en uno de los legajos mezclado con los mapas y los planos de este edificio, pues las cartas efectivamente de aceptación de los mejores científicos de la época, por ejemplo la de Gauss, la de Humboldt, en donde dan idea de que efectivamente esos científicos estaban en contacto con científicos españoles. Pero volvamos a digamos, la optimización en los procesos naturales. He aludido a la mecánica clásica, que es una de las parcelas, digamos, más estándar a caballo entre la física y la matemática. Hay otras muchas enormemente importantes, más jóvenes, por decirlo así,
que también necesitan de procesos variacionales, procesos de minimización para su, digamos, formulación matemática. Son el caso de la termodinámica, con la ley de Gibbs, la mecánica cuántica, con el llamado principio de Feynman, e incluso la teoría de la relatividad general, no ya la restringida, de Albert Einstein. Einstein formuló en el año 15 la teoría de relatividad utilizando principios variacionales. Y poca gente sabe que en realidad Einstein compitió con un matemático, David Hilbert, pero compitió hasta el grado de que un notario diría que en realidad la teoría de relatividad no se debe a Einstein, porque por una diferencia de algo así como un mes, apareció esa teoría publicada en un artículo por David Hilbert. Y esta es la prueba, un notario con los artículos en la mano y viendo las fechas en las que aparecieron ambos artículos, efectivamente el año 15, pero con una diferencia de meses, pues debería otorgar a David Hilbert la paternidad de la teoría de relatividad general. El asunto en realidad es que eran amigos, inicialmente eran muy amigos, hasta tal punto que Einstein le comentó a David Hilbert que casi tenía acabada la teoría de la relatividad, una teoría que, bueno, pues daría una cierta unidad entre las fuerzas y la gravitación, pero que le faltaba un argumento que no llegaba a formular de una manera seria. Y entonces David Hilbert le dijo, bueno, pues vente a Göttingen, Einstein estaba en Berlín en ese momento, dice, vente a Göttingen, das un seminario y así nos enteramos todos de lo que, nos cuentas qué es lo que no sabes hacer. De hecho, se sabe, en este artículo está narrado, se sabe que Einstein residió durante esa semana en casa de Hilbert. Y bueno, pues en aquella semana no pasó prácticamente nada, Einstein se volvió a Berlín y Hilbert poco a poco fue meditando el problema que le había propuesto Einstein y lo resolvió. Entonces le escribió Hilbert a Einstein diciendo, ya tengo por fin la respuesta a lo que tú has planteado. Pero enseguida le contestó Einstein, bueno, dice, yo también lo he sacado. Dice, ya no hace falta que me lo cuentes porque yo también lo he sacado. Pero entonces Hilbert, que era editor en jefe de una revista, lo metió en la revista y logró hacerlo aparecer como un mes antes que Einstein. De tal manera que en realidad Einstein sabía lo que Hilbert había obtenido también, pero Einstein se valió un poco de su influencia para hacerlo aparecer antes. Se rompió esa amistad. Y de hecho Hilbert luego se arrepintió mucho de eso. Hilbert en sus obras completas, que ocupan, no sé, son 3 o 4 volúmenes, apenas repitió investigaciones de ese estilo y se sabe que se arrepintió de ese proceso. Este es el artículo original de Hilbert y en algún lugar, mirando las fechas por aquí, se ve la pequeña trampa que hizo Hilbert de pasar su artículo antes que otros para que saliese publicado un poco antes. Pero pasémonos ya un poco con más detalle a la optimización, no ya hecha en la naturaleza, sino la optimización a la que acude el hombre para diseñar estrategias. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero que es muy ilustrativo del tipo de problemas que surgen en lo que se llama la teoría de control, es el problema de un conductor de pongamos un metro o el tren, en donde él no tiene que diseñar el camino. Antes hemos hablado de la braquistócrona como una curva que hay que diseñar. Es la curva, cómo hallar la curva para que un punto llegue a otro lugar en el menor de los tiempos. Es un problema de diseño, el de la naturaleza. Aquí no hay tal diseño, la curva está diseñada. Pongamos por caso la más sencilla de las curvas, una línea recta. Y lo que hay que diseñar es una estrategia, una manera de conducir. Una manera de conducir, imaginemos que el vagón de tren va a partir de un cierto lugar con una velocidad nula, porque tienen que entrar los pasajeros, tiene que recorrer un cierto trayecto
y transcurrido un cierto tiempo tiene que pararse para que los viajeros pues, desciendan con tranquilidad. Bien, el problema a hallar es la manera de conducir, la aceleración. Ese conductor no va a tener que acelerar, ni siquiera tiene que cambiar de dirección, solo su intensidad, la intensidad del recorrido, la intensidad de la aceleración, UDT. Esa intensidad obviamente está limitada. Primero está limitada por la potencia del motor. No puede acelerar sin límite. El motor no tiene unas limitaciones que le impedirán ir más allá. Pero tampoco puede frenar de una manera muy brusca, porque él sabe, por su experiencia, que si frena de una manera brusca, lo cual podemos entender que es una aceleración negativa, pues puede provocar accidentes, puede provocar el deterioro de las instalaciones, etc. De manera que es un control con límites. El control, lo que tiene que hacer el conductor, su manera de conducir está sometida a límites, a restricciones. Pues bien, se puede demostrar, y no es enteramente sencillo, aunque la respuesta sí lo aparenta ser, que la mejor de las maneras de conducir, cuando uno solamente pretende recorrer la distancia en tiempo mínimo. Otra cuestión sería cuánto cuesta hacer eso, y si uno quisiera optimizar el coste, la respuesta sería distinta a lo que estoy diciendo. Pero imaginemos que uno no se fija en el coste y quiere recorrer un camino con esas restricciones de empezar con velocidad nula, terminar con velocidad nula, aceleración sometida a dos limitaciones. ¿Cuál es la mejor manera de conducir? Pues la que hacen muchos de nuestros estudiantes en el curso normal. No pegar golpe al principio y luego estar sin dormir varios días antes del examen. Es decir, coger los límites. Al principio acelerar al máximo durante un tiempo que hay que calcular estratégicamente y luego frenar al máximo. Es el mejor de los controles. Se puede demostrar con matemáticas absolutamente rigurosas. Y es por esto que ese tipo de controles se llaman controles bang-bang. Ese tipo de control, esa manera de actuar es muy frecuente en los comportamientos artificiales de la sociedad humana. Son comportamientos discontinuos, son comportamientos, a diferencia de otros, el diseño de la curva que hablábamos antes, la braquistócrona es una curva suave, sin picos. Sin embargo, esta manera de comportarse, que es la mejor, es discontinua, es que tiene que ser discontinua. Si yo adoptase cualquier otra manera de ir frenando poquito a poco y luego acelerando poquito a poco, no sería la que me llevaría a la que recorre, no sería la estrategia que me llevaría a recorrer el camino en menor de los tiempos. Por lo tanto, esos problemas de control hacen aparecer una teoría matemática nueva, que es en particular la llamada teoría de ecuaciones diferenciales con coeficientes discontinuos, que nace de la mano de Cara Teodori y luego muchos otros autores. Y, como digo, pues el control óptimo conduce a comportamientos no regulares, comportamientos extraños, discontinuos. Y en esta teoría de control, en esta teoría de, digamos, diseñar máquinas, diseñar comportamientos, diseñar estrategias, hay dos tipos claramente diferenciados de problemas. El primero de ellos es el de lazo abierto, es el que estamos hablando antes. El conductor hace, él, digamos, imprime su decisión, toma su decisión, él en persona, y no tanto la máquina, no tanto, digamos, el proceso diseñado. Cuando, por el contrario, el proceso está autorregulado, decimos que es un problema de control de lazo cerrado. Es lo típico donde un observador puede estar distraído porque puede estar bien tranquilo de que se ha calculado todo para que el proceso se autorregule. Es lo que se llama la realimentación, son procesos de realimentación, en inglés feedback, y que, bueno, en algunos sitios se llaman retroalimentación, pero la palabra aceptada hoy día es realimentación. Tenemos muchísimos ejemplos de problemas de control por realimentación. Uno de ellos, el más pionero, es el péndulo de Huygens, el primer reloj mecánico en realidad. Sucede que un péndulo nos puede servir para cronometrar el tiempo, porque efectivamente si despreciamos el rozamiento con el aire, el recorrido de un péndulo es periódico. Sí, pero ese periodo depende de donde yo he empezado a soltar
el péndulo. Entonces Huygens lo que hizo fue diseñar un péndulo con la propiedad de que su recorrido, el tiempo que tardase en el recorrido, fuera independiente de dónde había empezado la partícula a moverse. Y eso lo hizo justamente poniendo unos límites a los péndulos, para los cuales se utilizó unas curvas privilegiadas que no son otra cosa más que las braquistócronas, una vez más. Esas curvas tan extrañas que aparentemente son imprescindibles a la hora de diseñar un péndulo para que el recorrido sea absolutamente independiente de dónde ha empezado a moverse la partícula. El problema del diseño del tiempo, digamos, de cronometrar el tiempo, fue un problema realmente muy importante en las épocas pasadas. Por ejemplo, nuestro rey Felipe III llega a ofrecer 10.000 coronas, que se sabe que era el salario anual de un profesor, de un maestro, pongamos por caso, para aquel que encuentre la longitud de la posición en el mar, pero eso solamente se puede lograr cuando falta el sol, justamente por medio de un reloj mecánico. Por cierto, la respuesta y el ganador fue un inglés, John Harrison. Y el problema de la autoalimentación jugó un papel fundamental en los comienzos de la sociedad industrial. Primero fue de la mano de Mead en el estudio de los molinos de viento. Se trataba de regularizar las vibraciones y los recorridos periódicos, haciéndolos realmente regulares, periódicos a 100%. Luego aparece en la máquina de Watt, donde hay unos reguladores que, permitiendo que estas bolas suban y bajen, devuelven una rotación, hacen que una rotación se convierta totalmente en periódica, y eso es absolutamente fundamental en la máquina de vapor. Procesos de autorregulación los utilizó en astronomía Airy, y sobre todo Maxwell diseñó por primera vez un rotor magnético totalmente periódico, lo que era fundamental para la generación de la electricidad. Y en la vida cotidiana tenemos muchísimos ejemplos. Las cisternas de nuestros servicios son procesos autorregulados, de bucle cerrado. No hay que estar pendiente del grifo para que no se derrame el agua que va a llenar la cisterna. Está autorregulado, hay un sistema de control, y ese sistema de control, aun debiéndose a un inglés, Harvey, en 1886, no hace más que reproducir procesos que eran bien antiguos en embalses naturales y ya de la mano de la cultura griega. Y bueno, pues como digo, el control lo que pretende hacer es lograr de manera artificial, no ya acudiendo a la naturaleza, sino mediante estrategias sofisticadas, hacer casi lo imposible. Por ejemplo, lo vemos en el circo, pero uno puede escribir matemáticamente las ecuaciones de vibración de esos objetos en torno a una posición llamada inestable, porque como hemos visto antes también, cualquier pequeña desviación de, por ejemplo, el palo de una escoba cuando está vertical, puede hacer que esa escoba vaya a una posición muy lejana de la inicial. Es una posición inestable, pero a base de pequeñas vibraciones uno puede lograr mantenerlo cercano a posiciones inestables. Esas posiciones inestables aquí son activas, es el señor está eligiendo la vibración, pero se pueden hacer de bucle cerrado, y hay máquinas que logran poner incluso segmentos articulados absolutamente en línea recta, y son, como digo, comportamientos que son absolutamente fundamentales en el diseño de muchas máquinas. En todo caso, es importante recordar que la teoría de control, el sistematizar los algoritmos que nos acercan a lo óptimo, va a llevarnos a un análisis no regular. Este pequeño dibujo es cómo haríamos para meter un piano en una casa digamos, de diseño complicado. Aquí vemos que ese piano estaría haciendo zigzags, ir y venir continuamente, que cuando uno lo escribe como una función matemática, nos llevaría a observar que tiene muchísimos picos y por tanto no es una función derivable en sentido usual.
La teoría matemática del control nació mucho más tarde, nació de la mano de la escuela soviética, ya por los años 1930 y 40, luego más tarde los norteamericanos se unieron, especialmente con la aportación de Kalman, y en Europa el gran contribuidor a la teoría de control fue Jacques-Louis Lions, un miembro de esta academia, porque fue nombrado miembro académico extranjero, y que murió recientemente. En España, una vez más, pues no hemos ido a la cabeza, aunque ya en nuestra revista de esta academia aparece un artículo en el año 29, justo en los comienzos, con un nombre, aparentemente español, pero de hecho era un cubano, había nacido me refiero a Corral, aparece, bueno, Batman es el primer artículo, digamos, en revistas matemáticas, en American Mathematical Society, en el año 29, y este artículo de Corral, que aparece en nuestra academia en el año 28, pues parecería que viene de la mano de un español, pero no es así, era un cubano. En realidad, la aportación española a la teoría de control viene de la mano de Pedro Puig-Adam, quien en el año 52 resuelve unos problemas que había propuesto aquí en esta academia de Madrid, Wiener, en su visita a España. Norman Wiener, el autor de la cibernética, un tratado en donde se sistematiza la teoría de control, la teoría de acciones artificiales por el hombre buscando la optimización. De hecho, aunque el nombre que él buscó, cibernética, puede apelar a muchas otras cosas, el subtítulo es muy claro: el control y la comunicación en el animal y en la máquina. Pues Norman Wiener ya agradece a un español, Lorente de No, sus discusiones en torno justo al cerebro humano, y en su visita a España en el año 52, justo en una conferencia, propone una serie de problemas abiertos, 3 o 4 problemas. Bueno, pues Puig-Adam resolvió uno de ellos y lo publicó justamente en esta revista, impresionó muchísimo a Norman Wiener, pero más aún que Puig-Adam, Wiener quedó impresionado por Leonardo Torres Quevedo. Y es que en su libro de cibernética había escrito textualmente que llegará un momento en donde el hombre podrá jugar al ajedrez con una máquina. Bueno, no tenía que esperar mucho, tan solo venir a España, porque cuando vino a España encontró la máquina de jugar al ajedrez de Leonardo Torres Quevedo. Y está la foto de Wiener y Leonardo Torres Quevedo con la máquina de jugar al ajedrez. De tal manera que se quedó impresionadísimo por la obra de Leonardo Torres Quevedo, ingeniero matemático, físico y presidente de esta Real Academia de Ciencias durante varios años. Y si en el título se hablaba de pompas y de satélites artificiales, obviamente es porque la navegación espacial ha sido uno de las aplicaciones estrella del control de la acción del hombre sobre los sistemas. Navegar espacialmente significa vencer las fuerzas naturales de atracción gravitatoria, en un principio hacia el centro de la Tierra, pero luego cuando ya se sale al espacio, pues las fuerzas de atracciones de otros planetas o de otros astros, y eso se hace justamente con un estudio por un lado matemático, teniendo en cuenta las estrategias que conviene adoptar en cada momento, cuándo conviene encender o apagar los motores. Es un problema de conducción casi parecido al que hemos puesto de bang-bang. De hecho, las mejores estrategias son discontinuas. Primero se lanza con una gran velocidad, luego se frena, se apagan todos los motores hasta que se llega a un cierto lugar, luego se encienden los motores, de nuevo son problemas bang-bang. Y digo que va la acción de control no solamente en el diseño de las trayectorias, sino en el propio diseño de las naves. Cómo han de ser de grandes cada uno de los módulos, cómo minimizar el impacto, cómo maximizar
el combustible en ese volumen. Son problemas que han atraído la atención de grandes matemáticos que están en la sombra. No son ellos los que salen en los periódicos, pero sin su contribución hubiera sido imposible la carrera espacial. La carrera espacial que, bueno, efectivamente el hombre llegó a la Luna en el año 1969, pero poca gente sabe que la comunidad matemática sabía cómo llegar a la Luna, por dónde llegar a la Luna, en el 1924. 40 y tantos años antes. Los matemáticos sabíamos cómo, por dónde. Lo que no sabíamos era fabricar el aparato. No sabíamos cómo, digamos, construir justamente una nave capaz de almacenar ese combustible. No sabíamos el procedimiento, pero sí por dónde. Bueno, pues esta actuación de los matemáticos en la carrera espacial sigue presente en nuestros días y, de hecho, hay contribuciones españolas importantes. Por ejemplo, en una expedición a la Luna de Júpiter se creó un equipo en donde había a la vez contribuciones de científicos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, y allí aparecen nombres del grupo de Barcelona, Carles Simó, que de hecho es miembro correspondiente de esta academia, en donde de nuevo diseñan los lugares por donde va a pasar la expedición. Y lo que es interesante es que ese recorrido, en este caso de esa expedición, encuentra zonas muertas que ninguna nave espacial podrá visitar nunca. Y eso es muy interesante, no ya, digamos, cómo llegar a algún lugar, sino lugares que están vetados, igual que es imposible superar la velocidad de la luz. Hay lugares que matemáticamente se ha demostrado que no podremos llegar, hay límites en el espacio. Y eso es fruto de una matemática muy sofisticada y, como digo, nada despreciable. Pero también quiero aludir ahora a cómo en la carrera espacial, en la teoría de control, ha modificado enteramente el punto de vista de los mejores científicos de la época, como pudieron ser Kepler y Newton, en el estudio, la comprensión de las estrellas, de los movimientos, la mecánica celeste, en otras palabras. La posición de Kepler y Newton era una posición pasiva. De alguna manera ya era bastante conocer las leyes por las que se regían los movimientos. Ninguna intención, por supuesto, de modificar ninguno de esos itinerarios. Pero esto no es así. En nuestros días, nosotros ahora ya somos capaces, la sociedad occidental, la sociedad, digamos, de nuestros días, no solamente somos capaces, que ya lo hemos hecho, ya hemos variado las trayectorias de cuerpos celestes que amenazaban en particular con impactar a la Tierra, y ya lo hemos hecho. Hemos lanzado misiones que han chocado, han desviado de su trayectoria, de tal manera que ahora tenemos la certeza de que no van a chocar aquí. Es una actuación de control, justamente es una actitud artificial, es una actitud del hombre, la sociedad toma una decisión, utiliza la ciencia de la que dispone y diseña una manera que, por cierto, pues fue efectiva al 100%. Pero hay muchos más retos de la teoría de control. Uno de ellos es la generación de energía, la fusión nuclear, el confinamiento magnético, cómo generar energía confinando un gas a 200 millones de grados centígrados, con lo cual se separa la estructura del átomo, especialmente de helio, y se genera energía. Y hemos intentado y logrado ya, la comunidad científica, hacer cosas muy difíciles, que parecen casi imposibles, que es el control del clima. El control del clima, al menos de una manera local. Bueno, pues hay antecedentes y además diarios. Este es un ejemplo que a mí me impactó en su día, porque además me lo dijo mi hijo, y es que, bueno, él, que es un gran aficionado al fútbol, estaba leyendo este artículo hace ya tiempo, El Parma se corona sin rival. Bueno, eso no tiene mucha importancia. Lo que pasa es que a él lo que le llamó la atención fue esta pequeña frase de aquí. El alcalde de Moscú ordenó quitar las nubes. Él sabía que yo estaba interesado en cosas así, de control, también de clima,
y me lo enseñó, y me dice, oye, mira, léete esto. Y efectivamente, en ese artículo hablaban y contaban cómo se iba a celebrar en Moscú la final de la Copa de la UEFA, iba a ser un acto retransmitido por televisión, no solamente a Europa, sino a todo el mundo. Estaba lloviendo, llevaban lloviendo 2 semanas y, bueno, pues el acto iba a quedar muy desmerecido, digamos. Y bueno, pues el alcalde de Moscú llamó al Instituto de Meteorología soviético y ruso en este caso, y efectivamente se sembraron una serie de... se distribuyeron en el aire una serie de partículas muy caras, que es el motivo por el que este proceso no se pone en práctica con frecuencia, y efectivamente no llovió. La gente que vio el partido sabe que no llovió, y es porque el alcalde de Moscú había ordenado quitar las nubes. De nuevo aquí la acción forma parte de 2 cosas, tiene 2 ingredientes principales. Por supuesto, la máquina que lo realiza, pero hay también un diseño de la estrategia, y esa estrategia necesita matemáticas. La máquina está en manos de ingenieros, la estrategia está en manos de matemáticos y físicos. Por supuesto que hay una componente y aplicación del control a la economía, de hecho fue uno de los motores fundamentales del nacimiento de la teoría del control. Hay que remontarse quizás a la obra de von Neumann, en donde él, al hablar de la teoría de juegos, toma ideas de la teoría de control que él conocía perfectamente de la escuela soviética y lo aplica a la economía. Luego, más tarde, hay la teoría del líder y que va dictando leyes y cómo los demás se van acercando a ese diseño. Y por último tenemos la obra cumbre de John Nash, un gran matemático al que tengo el inmenso honor de conocer y haber trabajado con él, que publica su resultado principal en la mejor revista de matemáticas del mundo, Annals of Mathematics. No es de economía, es de matemática, y recibe, sin embargo, el Premio Nobel de Economía en 1994, junto con otros 3 matemáticos. Es un poco el triunfo de la matemática, del control, en su aplicabilidad a la economía. Y bueno, este año que se avecina, que es el año de la química, pues también la química recibe digamos, la aplicabilidad de técnica de control, y así es posible controlar reacciones químicas que se producen en sistemas muy complejos, reacciones a escala microscópica que se repite por periodicidad en reactores químicos, y es en el diseño de cómo se producen las reacciones químicas a escala microscópica, cómo se puede acelerar y mejorar la llamada efectividad de la reacción. Curiosamente, es a base de controlar a escala microscópica cómo se logra el comportamiento óptimo a escala macroscópica. Es muy curioso, porque lo pequeño modifica lo grande. Es una visión que los ecologistas tienen en mente y que muchos de nosotros intentamos practicar, y es que hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. Y nada más. Muchas gracias por su atención.